en lo que se llama la circulación capilar, ¿no? Esta circulación tenía características que es muy pequeñita, menos de 1 milímetro de longitud, menos de 1 milímetro, que es casi imperceptible, o sea, nosotros no lo vemos. Y el diámetro de los vasos que se encuentran aquí están entre los 5 y las 10 micras, ¿no? Habíamos dicho que también, esto lo vimos en la clase pasada, que un adulto posee 40.000 millones de capilares en todo nuestro organismo, ¿no? Y hay 700 metros cuadrados de área para intercambio. Si lo hiciéramos, si lo expandiéramos, tendríamos 700 metros cuadrados. La otra característica es que aquí tiene que haber células. ¿Por qué? Porque en este intercambio capilar que pasa la sangre de la parte arterial a la sangre venosa, salen los nutrientes que van hacia la célula y recogen de la célula los desechos y el CO2. ¿Ya? Por lo tanto, ninguna célula que conforma algún tejido debe estar más allá de las 20 micras de distancia de este capilar. Entre este capilar y la célula a la que va a nutrir, las células, porque son millones de células, tienen que estar prácticamente casi pegados. Habíamos dicho que internamente estos capilares tenían unas porosidades por las cuales salía o fluían los nutrientes, ¿no? Que podrían ser continuos, que podrían ser fenestrados o podrían ser discontinuos. Esto iba a depender del lugar donde se encontraban y las funciones que realizaban, ¿no? Que donde había mayor filtración, es decir, que el líquido sale hacia el exterior, era en los que son discontinuos o sinusoides, y que lo íbamos a encontrar más en los organismos que conformaban el riñón, ¿no? Cerca del riñón por la labor que éste efectuaba. Habíamos dicho también que salía la sangre a una velocidad de 400 milímetros por segundo, ¿sí? Y que salía la sangre de la aorta y que a nivel de capilar esta velocidad había descendido a 0,1 milímetro por segundo. Lo mismo que la presión. Cuando la sangre salía por la aorta salía a una presión de 120 milímetros de mercurio, y cuando regresaba por la vena cava esta presión era casi nula, porque de lo contrario no podría ingresar hacia el corazón, ya que el corazón hacía con su contracción una succión de la sangre. Creo que hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Bien, dentro de nuestro organismo, por eso dice que nosotros somos más agua que materia sólida, en nuestro organismo nosotros tenemos gran cantidad o gran componente sanguíneo. Somos 2/3 partes agua. Cuando nacemos, cuando somos adultos, y conforme vamos avanzando en edad, esa situación va cambiando. Tanto es así que yo tenía a mi profesor de nutrición, llevé un diplomado de nutrición clínica. Recuerdo mucho porque me impactó lo que me dijo. Literalmente nos vamos secando. Y cuando llegamos a la ancianidad, prácticamente nuestra agua se ha evaporado. ¿Ya? Nuestra agua se ha evaporado. No tengan miedo. Todos vamos a llegar a ese punto. De estas 2/3 partes, que es la parte líquida de nuestro organismo, 11% corresponde a plasma sanguíneo, 26% al líquido intersticial, es decir, al líquido que está en la periferia de los tejidos, y 62% al líquido intracelular. ¿Qué significa esto? Que dentro de la célula hay gran componente hídrico. El líquido intersticial es el líquido que está entre los tejidos. Recuerdan que estaba conformado por el BEC, la matriz extracelular, y les hice la comparación del arroz con leche. Dan de cuenta que el líquido, la leche que está alrededor del arroz, vendría a ser el MEC,
¿no? Y el arroz vendría a ser las células que están conformando el tejido. Llamada también sustancia fundamental amorfa, tiene varias características, varias funciones. Una de ellas es controla la difusión de los nutrientes y las sustancias de desecho. ¿Por qué? Porque si pensamos que esto es el capilar, que estos son los capilares, que hay una distancia de 20 micras entre esto y la célula expulsa sus desechos, recoge los nutrientes, pero se queda en la periferia, se queda alrededor también. Aquí hay una zona de intercambio, ¿ya? Entonces, esta sustancia fundamental amorfa controla la difusión. ¿Qué pasaría si aquí tiene una viscosidad determinada? ¿Qué pasaría en situaciones patológicas si se vuelve más sólido? Si se vuelve más sólido, ¿se puede producir el intercambio? No. ¿Ya? Entonces, la característica de esta sustancia fundamental genera de que se puedan dar los intercambios, la difusión de los nutrientes y las sustancias de desecho. ¿Qué más? Esta sustancia va a retener agua, con lo cual mantiene la turgencia de los tejidos. Lubrica, porque esta sustancia tiene características de gel y de sol. Mantiene la lubricación interna de los tejidos. Y también aquí puede regular la actividad enzimática, porque por ahí están fluyendo las enzimas. Si, por ejemplo, tuvieras una reacción alérgica a cualquier cosa, ¿qué es lo primero que empieza a ocurrir? Mira, gran cantidad de ¿qué? ¿Qué células tienen que ver con la respuesta alérgena? Los histiocitos, ¿no? Por eso secreta una sustancia que se llama histamina. ¿Ok? Entonces, si secreta mucho, te puede llegar hasta dar un proceso, un cuadro muy alérgico que puede generar inclusive en algunos una reacción anafiláctica que inclusive le puede llevar hasta la emergencia. ¿Quién regula de que sea en una cantidad considerable? También la cantidad dice, no, hasta acá nomás, yo pongo freno. Hasta aquí nada más ingresan los histiocitos, ya no necesito más. ¿Ya? Muy bien. Esta sustancia es viscosa, es como el gel de la granadilla, ¿ya? Es viscosa, es incolora, llena todo el espacio que está entre las células y las fibras de los tejidos, sobre todo el tejido conjuntivo, y también es una barrera de protección a la entrada de partículas extrañas, porque esa característica gelatinosa permite que esta sustancia extraña no avance más, sino se vaya quedando ahí. Profesora, ¿qué cosa es dijo, mantiene la turgencia de tejidos? ¿Qué es turgencia? Turgencia vendría a ser la cantidad de fluido. Es urgente, que pasa, ¿ya? Que es el flujo de los líquidos. Okay. Muy bien. Entonces, esta es la circulación capilar. Aquí están alrededor gran cantidad de células, ¿no? Y aquí se da el intercambio de sustancias. Por ejemplo, los capilares llevan la sangre oxigenada, ingresa al tejido y de los tejidos de las células salen las sustancias de desecho y el dióxido de carbono. Este intercambio se realiza de dos formas, de manera pasiva y de manera activa. ¿Por qué proceso? Por un proceso que se llama difusión. El transporte pasivo significa que yo voy a ir de un lugar a otro sin gastar energía. No hay nada que vaya a
generar esta acción, sino pasivamente estoy pasando de un lugar a otro. No hay gasto energético. Este pasar de un lugar a otro se llama difusión, se llama ósmosis, se llama coloidósmosis, se llama filtración y se llama reabsorción, dependiendo de las características que se den en ese juego de pasar de un lugar a otro. Vamos a hablar de la difusión. La difusión es el proceso por el cual una sustancia, ya sea líquida o ya sea un gas, pasa de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte respiratoria, pasa de un área de mayor concentración el oxígeno a un área de menor concentración. Si es un líquido, también va a pasar de un área donde hay más líquido a un área donde hay menos líquido. Si es un gas, también va a pasar lo mismo. ¿Ya? De un área de mayor concentración a un área de menor concentración. ¿Qué genera? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta difusión? Porque todas nuestras moléculas, las moléculas que tenemos en el organismo, de lo cual están formados nuestras células, nuestros tejidos, estas moléculas están en constante movimiento, no están inactivas. Así nosotros estemos durmiendo, nuestro cuerpo está, nuestras moléculas están en movimiento. Este movimiento se llama movimiento browniano y se debe a la temperatura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Es como cuando ebulliciona el agua, cuando la ponen a hervir, no empieza la evaporización. Esa es, por ejemplo, eso es un movimiento molecular. Y esto se genera porque nosotros internamente tenemos una temperatura. ¿Cuál es la temperatura interna de tu cuerpo? 36.5, 37 y es febril. ¿Ok? Entonces, tenemos un movimiento que se llama movimiento browniano, que hace que estas moléculas se muevan, estén en constante movimiento. Tenemos dos tipos de difusión, la difusión libre y la difusión obstaculizada. La difusión libre cuando no hay ninguna membrana. Por ejemplo, acá les ponen el ejemplo que ustedes tienen un café y le echan azúcar. El azúcar se va a ir a sentar al fondo, ¿no es cierto? Si lo dejan un tiempo, van a ver que de alguna manera el azúcar se mezcló por arriba, está un poquito dulce, pero si nosotros lo movemos, el azúcar se va a combinar totalmente con el agua. No hay ninguna barrera que impida que se combinen los dos. ¿Ya? Y tenemos una difusión obstaculizada cuando hay una membrana. Por ejemplo, en la parte celular. Las células tienen una membrana, salen los nutrientes, sale el dióxido, salen los desechos, sale el dióxido de carbono, ingresa el oxígeno, ingresan los nutrientes a través de una membrana que es la membrana celular. Hay membranas que van a posibilitar que salgan algunos iones más que otros, porque eso va a depender de la característica de la célula en el tejido en el que se encuentra. Y hay membranas que van a facilitar que pasen moléculas de mayor tamaño, como por ejemplo las proteínas. ¿Ya? Hay membranas que no permiten el paso de proteínas porque son de gran peso molecular. La proteína es una molécula grande. Y hay membranas que van a permitir que estas proteínas salgan. ¿Ya? Entonces, tenemos
La difusión libre, no hay membrana. La difusión obstaculizada, hay una membrana. Pero dentro de esta difusión obstaculizada vamos a tener membranas que permiten que pasen iones pequeños y membranas que permiten que pasen moléculas grandes como es la proteína. Muy bien. En cero absoluto desaparece todo movimiento. ¿En qué momento estamos en cero absoluto? No creo. ¿En qué momento estamos en cero absoluto? Cuando estás muerto, por eso dice Muerto. cuando está muerto, a la hora ya perdió toda temperatura, ¿sí o no? La temperatura se va perdiendo a los minutos nada más, ¿sí o no? Y ya no se produce ningún movimiento. Por eso es que los trasplantes se tienen que hacer casi inmediatamente. Porque si no, ¿qué pasa con el órgano? Se muere. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento molecular. ¿Ok? Muy bien. Los procesos celulares de nutrición y eliminación de productos desechos en su mayoría son por difusión. Es decir, nuestro organismo se produce la difusión constantemente para que podamos nutrirnos y eliminar las sustancias de desecho. Muy bien, factores para la difusión. ¿Qué es lo que va a facilitar? ¿O qué es lo que va a limitar? Cuando hablamos de factores, hablamos qué facilita, qué limita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a producir la difusión? ¿O qué es lo que va a limitar la difusión? Tenemos el gradiente de concentración. Ya hemos dicho, de un lugar de mayor concentración se va a otro de menor concentración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se busca un equilibrio. Se busca. Nuestro cuerpo está en equilibrio permanente. Y cuando no tenemos ese equilibrio, nos enfermamos. Ese equilibrio se llama homeostasis. Estamos en un equilibrio permanente. También va a depender de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido se moverán las partículas. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes quieren endulzar un café o un té, lo calientan o caliente, el azúcar se difunde más rápidamente. Pero quieren endulzar una limonada y le ponen el hielo antes de echarle el azúcar, sonaron porque no se endulza, ¿sí o no? No se produce esa difusión, o sea, a mayor temperatura, mayor difusión. Por eso es que cuando las personas salen también, aparte de que no se alimentan correctamente, pero cuando salen de un proceso infeccioso donde hubieron fiebre muy alta, por lo general hay una reducción de peso sustancial. Luego tenemos, cuanto más pequeñas sean las moléculas, más rápidamente se van a mover. Y aquellas moléculas que son de gran tamaño. La viscosidad influye. A menor viscosidad, más rápida será la difusión. ¿Qué les conviene a ustedes? Endulzar, a ver, un emoliente antes de ponerle la linaza o con la linaza puesta. Porque la linaza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a darle mayor viscosidad. Y entonces el azúcar no se disuelve. ¿Ya? Cuanto menor sea la distancia, más rápido se va a mezclar. Es más fácil endulzar un vaso que endulzar una olla. La ósmosis y la oncosis también son procesos por los cuales
las moléculas pasan de un lugar a otro. La ósmosis es el paso de partículas en una membrana. Aquí ya estamos hablando de una membrana, una barrera semipermeable, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca? Alcanzar un equilibrio entre los dos lados. La ósmosis es la que se da por atracción del agua por sustancias como los sales y los azúcares. Las personas, por eso, que tienen gran cantidad de sodio en el organismo, tienden a hincharse. Y de ahí viene, si queremos ir un poquito más adelante, las famosas, entre comillas, celulitis, que no son celulitis, sino su nombre es paniculitis. ¿Por qué? Porque tienes gran cantidad de sodio en el tejido conjuntivo que genera la retención de agua. ¿Ya? Los azúcares también, por eso es que las personas que están subidas de peso tienen gran cantidad de contenido de azúcar en el organismo, tienden también a ser más blanditas. Si buscamos líquido, vamos a encontrar mucho más líquido en ellas que en otras personas. ¿Ya? Pero la ósmosis también es importante porque a través de esta manera de difundirse, las moléculas pasan el agua, las sales, el hidrato de carbono. ¿Ya? A través de esta acción de la ósmosis es que se difunden estas moléculas. Y tenemos la otra versión que es la óncosis, que es la fuerza de atracción del agua por las proteínas. Las proteínas que tenemos en el organismo generan que una persona tenga el agua en la parte intersticial o en la parte dentro de los vasos. ¿Ya? Si yo soy desnutrido severo, por lo general los desnutridos severos están con edema en los miembros inferiores. Si se les toca, se va a marcar, se llama signo de Fitting. Después lo vamos a ver. Se les marca. Cuando una persona se le hinchan las piernas, no le mandan a comer clara de huevo. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Nunca han tenido un paciente o han visto un familiar que está con las piernas hinchadas y el doctor les dice, denle 2 claras en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche? ¿Por qué? Porque la clara de huevo es proteína pura. Y lo que genera es que se reabsorba ese edema que está en la periferia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la proteína que retiene el agua dentro de todas? La principal, la albúmina. ¿Dónde voy a encontrar albúmina? Aparte de almidón. En los cereales. En el frijol. Ustedes ponen a remojar el frijol. ¿Por qué ponen a remojar el frijol? Para que se ablande. Porque es duro. Y para que se ablande significa que el agua ingrese dentro del frijol. ¿No es cierto? Y varias veces hemos escuchado a los nutricionistas decir, si comes menestra, no necesitas ponerle ninguna proteína porque la menestra tiene proteína. Ya no necesitas ponerle carne, pollo, ni nada, ni pescado, porque es pura proteína. Porque el gran componente de la menestra es la albúmina. Por eso es que cuando ustedes hacen remojar los frijoles, al día siguiente no hay agua. Cuando ponen a cocinar ¿cómo se llama esa cosa? Esa bola angular, ¿cómo se llama? Garbanzo. Cuando lo cocinan crece.
¿No? ¿Con los payares pasa lo mismo o no? La papa seca. No, la papa seca tiene más almidón que proteína. Ah, no, le digo por lo que absorbe el agua. Pues, es que yo de cocina no sé mucho. A mí pídanme cualquier cosa menos cocina. Detesto cocinar. ¿Y qué cocinas hace su hija? ¿O alguien? Mira, yo, pero me tienen que dejar tocado. Para que la agarre y lo eche, nada más. Tocado y solamente mezclarlo. Y yo no hago comidas muy elaboradas. Hoy día salí una lenteja con carne molida más federal y bueno, si quiere la pongo. Ah, creo que tenía. Yo también pensé. Cocinar, yo no sé. Por mí, que viviéramos en el siglo XXIII, XXIV, nos dieran pastillitas y listo. ¿No? Te ahorras tiempo, porque cocinar te tiempo. Muy bien. Otro de los procesos físicos que se dan es en el intersticio. Todo esto está pasando dentro de los tejidos. Es la filtración y la reabsorción. La filtración tiene lugar en los capilares sanguíneos. En el momento que pasa del capilar arterial al capilar venoso, hemos dicho que la presión cambia. El diámetro también cambia. El tejido del vaso también cambia. Porque los vasos arteriales son más duros que los capilares venosos, ¿no? El tejido del capilar venoso es más blando. El del capilar arterial es más duro. La presión del capilar arterial es mayor que la presión del capilar venoso. Del capilar arterial es de 30 milímetros de mercurio y del capilar venoso es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, de aquí que pase para acá, todo el contenido no ingresa. ¿Y qué pasa? Se filtra, se va hacia la parte intersticial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los vasos tienen esos poritos también, ¿no? En los capilares vamos a encontrar esos poritos, esas penetraciones que van a permitir que pasen sustancia hacia el exterior. ¿Ya? Ese proceso de filtración se da a nivel de los capilares, pero también se da otro proceso, el proceso de reabsorción. Aquí es el pase, esta es arteria, esta es vena, y aquí salió. Más allá, en la parte venosa, se va haciendo un poquito mayor el diámetro del vaso venoso y la presión va aumentando de la que había aquí y genera que lo que salió regresa hacia la parte venosa y se mantiene un equilibrio. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Esto es bien importante que lo comprendan. Es muy importante que lo comprendan. De la parte arterial, que tiene sus características, su vaso, el vaso capilar, tiene un tejido más duro que el vaso capilar venoso y la presión es de 30, aquí la presión es de 10. En el momento que pasa de la arteria a la vena, se filtra, salen sustancias hacia el exterior, hacia el intersticio, gran cantidad de sustancias. Esas sustancias, algunas van a ir a las células, ¿no? Regresan, pero otras se van a quedar en el intersticio. Esas sustancias van a retornar a la parte venosa. Más adelante, cuando el diámetro del capilar venoso se hace un poquito mayor y aumenta la presión. Pero hay una parte que se queda flotando, que no ingresa, porque es muy grande, son moléculas grandes. Esa parte la toma el sistema linfático. De tal manera que mantiene el equilibrio.
Porque ¿qué pasaría si no retorna? ¿Qué pasaría? Se acumula. ¿Y esa acumulación qué es? Edema. Muy bien, chicos. ¿Lo entendieron? ¿Ya? Ahora falta que lo expliquen en el examen. Sin dibujos. Sin dibujito. ¿Ya? Explícalo, no lo dibujes. Muy bien. Entonces, este es más o menos un esquema de lo que ocurre. Del vaso arterial sale y por el vaso venoso regresa. ¿Por qué? Por diferencia de presiones también. Esa diferencia de presiones genera que retorno. La presión hidrostática capilar. ¿Qué significa la presión hidrostática? En la botella de él, por ejemplo. En esta botella, el agua está ejerciendo una presión sobre las paredes de la botella, ¿o no? Sí. Eso se llama presión hidrostática. Y es capilar porque está dentro del capilar. En la parte arterial, como dije, la presión es de 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y en la parte venosa es de 10. La presión hidrostática intersticial, es decir, la que está por fuera, es 0. La que está por fuera es 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Ya? Está en equilibrio. La presión coloidosmótica o oncótica del plasma es de 25 milímetros de mercurio. ¿Quién da esta presión coloidosmótica o oncótica? ¿Quién da? La proteína. La proteína en el plasma, ¿dónde está el plasma? Dentro del capilar, ¿no es cierto? La sangre tiene componentes, los glóbulos rojos, los eritrocitos, el plasma. Dentro del plasma tenemos proteínas. Y esas proteínas me generan una presión de 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y la presión osmótica por fuera es de 8 a 10. Entonces, en esta parte de aquí, si dentro tengo 25 y por fuera tengo 8, es lógico que salgan las proteínas. Y por aquí van a retornar, porque aquí la presión ya se hace de 25 y ya retorna. Esto me explica. ¿Cómo se llama esto? Se llama equilibrio de Starling. Starling fue un fisiólogo que estudió el intercambio capilar y fue el que determinó que en nuestro cuerpo existía la homeostasis, el equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, ocurren diferentes tipos de patologías. Uno de ellos son los edemas. ¿Ya? Si lo grafico acá, no se preocupen que les voy a poner un video que para que lo entiendan mejor, pero ya el concepto base lo tienen. Si lo pongo acá, este es el capilar arterial, este es el capilar venoso, sale, se produce la filtración, cuando sale es filtración, cuando regresa es reabsorción. Sale el contenido y de este contenido el 80-90% regresa. Perdón, el del 80-90% regresa. Hay un 10 a 20% que se queda en el intersticio, que no puede regresar porque son moléculas grandes y ya no pueden entrar al capilar venoso. Son moléculas grandes. ¿Quién lo toma? Sistema linfático. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la filtración se da porque la presión hidrostática capilar es mayor que la presión hidrostática
intersticial. Por eso se da. Hay mayor presión dentro del vaso y sale hacia afuera. Alrededor del 20 litros al día se filtran en el espacio. Es decir, en el día 20 litros se están filtrando en los capilares. Miren la cantidad de agua que tenemos nosotros en el cuerpo. 20 litros, si yo lo transformo a peso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto de peso es 20 litros? 19 puntos. 20 kilos. No precisamente. Casi 20 kilos. 20 kilos, no casi. Un litro pesa un kilo. ¿Qué significa? Que somos 20 kilos se están moviendo dentro de nuestro organismo constantemente. ¿Ya? De esto, 80-90% se reabsorbe por los capilares sanguíneos y 10 al 20% se reabsorbe por los capilares linfáticos. De ahí la importancia de tener un sistema linfático indemne. Entonces, sale al intersticio, filtra, filtración, retorna, reabsorción. El resto lo lleva al sistema linfático. Conceptos que deben manejar y conocer para que no se confunda y en el examen nos pongan filtración por reabsorción. Quiero que eso quede bien claro. ¿Ya? Ya saben ya entonces. Muy bien. Ya les había dicho, la presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes y la presión osmótica es la fuerza de atracción de las proteínas del líquido, ¿no? Si hay una alteración del equilibrio de Starling. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el equilibrio de Starling? Que es el equilibrio que existe entre los procesos de filtración y reabsorción. Así de simple, no necesitan ponerle un texto de 20 líneas. Tienen que saber sintetizar las cosas, los conceptos, porque de esa manera lo interiorizan mejor. Si se quieren aprender palabra por palabra, se van a confundir. Por eso es que es tan importante los mapas conceptuales. A propósito de eso, no me están haciendo mapas conceptuales, me están haciendo mapas hipnóticos. La próxima voy a calificar mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué cosa es un mapa sinóptico? Yo no les he pedido un sinóptico, les estoy pidiendo un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque con palabras claves voy a interiorizar mi conocimiento. Con un mapa sinóptico, chamullo, porque ese es el argot, chamullar, y no aprendo. Esa es la importancia del mapa conceptual. Muy bien. ¿La filtración puede aumentar? Sí. ¿En qué casos aumenta que se filtre? Cualquier cosa que produzca vasodilatación. Cualquier causa que produzca vasodilatación de los tejidos va a generar un aumento de filtración. Como por ejemplo, así rapidito, ¿qué causa vasodilatación en general? ¿Qué causa? ¿Qué causa? El calor, el movimiento. El calor. El aumento de temperatura me va a generar vasodilatación. ¿Ya? Cuando ustedes se van a la playa y se asolean, ¿sí? Están produciendo vasodilatación y están aumentando el volumen de sus tejidos. Pero un sistema linfático saludable puede manejar esa vasodilatación. Si yo estoy parada bailando toda la noche, mis pies están hinchados. Sáquense los zapatos, bien difícil volver a ponérselos, ¿no es cierto? A todas nos ha pasado. Pero esa condición desaparece a los pocos minutos. ¿Por qué?
Porque tengo un sistema linfático que trabaja y lo vuelve a la normalidad, lo vuelve a un equilibrio. ¿Qué produce? Masaje. El masaje produce aumento de la filtración sanguínea. Ahora, yo les pregunto, ¿el drenaje linfático manual es un masaje? No. Definitivamente no, porque no estamos provocando aumento de la filtración. Las inflamaciones, las infecciones van a producir aumento en la filtración. La temperatura, la hipertermia, los baños de sol, el ejercicio vigoroso. Pero como yo tengo un sistema linfático indemne, mi sistema linfático va a solucionar el problema. ¿Ya? Esto era hiperemia activa, aumento de la filtración. Se da también un caso de hiperemia pasiva. ¿Qué significa hiperemia pasiva? Hiperemia pasiva es cuando la arteria está normal. Llega acá la vena y acá la vena no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque puede haber una deficiencia en el retorno venoso. Lo dijimos la clase pasada. Hay una retención en las partes distales. Aumenta la presión. Por eso se llama hipertensión venosa a las varices. Porque aumenta la presión porque no hay un buen retorno. Si no hay un buen retorno, lo que está acá atrás no se mueve. Si estamos haciendo una cola y se estancó el primero, la cola no avanza. Es lo mismo que pasa. Hiperemia pasiva. ¿Ya? Puede deberse a un aumento de la presión capilar, puede deberse a una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Hemos dicho que la sangre ingresa por la absorción del corazón, el bombeo del corazón. Si este no es vigoroso, ¿va a jalar sangre? No. No hay un buen retorno. Por insuficiencia venosa crónica, que ya la dijimos, o una trombosis venosa profunda, ¿no? Y por ortostasis prolongada. ¿Qué cosa es ortostasis? Futuro fisioterapeuta, ¿qué cosa es ortostasis? Futuro licenciado, ¿qué cosa es ortostasis? Primer ciclo, segundo ciclo, biomecánica, ¿qué cosa es ortostasis? A ver, licenciados, ¿qué cosa es ortostasis? No me digan quién les enseñó biomecánica. Siempre ando preguntando. Es estar parado. Ortostasis prolongada, la que estoy haciendo yo en este momento. Estoy parada por bastante tiempo. Ya, estoy parada bastante tiempo. Ortostasis. Hay una prueba de ortostasis en cardio, por si acaso. Pero cuando hablamos de ortostasis, es la posición diferente. ¿Qué otra causa me puede generar el aumento de la filtración? La hipoproteinemia, ya lo habíamos dicho. Pacientes desnutridos, en cáncer avanzado, ¿ya? Grandes quemados, hay bastante filtración porque se pierde todo el tejido. Cuando una persona tiene más del 60% del cuerpo quemado, las probabilidades de vida son nulas, casi lo que le pasó a esta chiquita, ¿no? La última víctima. ¿Ves? Las personas con vitiligo no entran en esa clasificación. Vitiligo no tiene nada que ver, solamente una despigmentación. Los que tienen daño hepático, ¿por qué? Porque el hígado filtra.
Entonces no puede procesar las proteínas. Alteración de la función pancreática, todo lo que tenga que ver con la filtración proteica. Me va a generar edemas. Por eso es que ustedes ven a los pacientes que tienen insuficiencia renal, están hinchadas las piernas. ¿Sí o no? Y esto, ¿qué me está indicando también? Son casos en los que yo no puedo intervenir con drenaje linfático manual. Porque el problema no viene del sistema linfático, sino viene de estas deficiencias de estos órganos. Hay un déficit en estos órganos. Si yo genero una reabsorción, este órgano que no está funcionando se va a liberar. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca y hago un drenaje linfático manual, puedo congestionar el corazón y puedo causar un paro cardíaco. Bien. Entonces, para que se produzca o para evitar que se quede líquido en el intersticio, hemos dicho que el sistema linfático lo recoge. Esa acción del sistema linfático se llama capacidad de transporte. Es la cantidad máxima de linfa transportada por el sistema linfático trabajando en un estado óptimo. Significa que el sistema linfático está bien y está trabajando. Esta capacidad es 10 veces mayor que la filtración. Hemos dicho que ocurre una filtración de hasta 20 litros en el día, ¿no es cierto? El sistema linfático filtra todo esto, pero tiene una capacidad de filtrar hasta 10 veces más. En condiciones normales, el conducto torácico, ¿dónde está el conducto torácico? ¿Qué recoge el conducto torácico? ¿Qué recoge el conducto torácico? Licenciado, ¿qué recoge el conducto torácico? La licenciada Cecilia nos va a ahorcar. ¿Qué recoge el conducto torácico? La linfa de los miembros inferiores, del tronco, del miembro superior izquierdo, En condiciones normales recoge entre 2 y 4 litros de líquido. Pero en ciertas patologías, este líquido, esta circulación se puede incrementar hasta 20 litros por día. ¿A qué se llama, qué nombre recibe esta capacidad de reserva del sistema linfático? Se llama reserva funcional. Es decir, es el exceso o la reserva que tiene el sistema linfático para filtrar un excedente que no es normal. ¿Ya? Un excedente no normal, el sistema linfático lo puede filtrar. Eso se llama reserva funcional. Muy bien. Aquí lo van a entender. Esto es lo que movemos durante el día. La carga linfática. Y el sistema linfático es todo esto. Es decir, el sistema linfático, mi capacidad de transporte, es 10 veces más de lo que yo genero en un día. Ya, por eso es que yo puedo darme el lujo de bailar, que se me pongan los pies así, y en unos segundos o unos minutos después, si dejo de realizar esa acción, va a volver a la normalidad. Porque ¿quién entra a trabajar? Mi sistema linfático, que lo tengo de sobra, 10 veces más. ¿Cómo se llama esto? Reserva funcional. ¿Qué pasa cuando esta carga linfática aumenta
aumenta más que mi capacidad de transporte. ¿Se va a producir edema? Sí. ¿Por qué? Mi sistema linfático está indegne, pero ¿qué es lo que está produciéndose en demasía? La carga linfática. La carga linfática. La carga linfática sobrepasa la capacidad de transporte del sistema linfático. Genera edema. Y también hay la otra situación. Mi carga linfática es normal, pero mi sistema linfático está dañado. No funciona. Si no funciona mi sistema linfático, igual se va a generar edema. Pero la diferencia está en que esto se debe a porque la carga linfática sobrepasó la capacidad de transporte y se llama edema de tipo dinámico. Y aquí, cuando la carga linfática es normal y la capacidad de transporte del sistema linfático está dañado, se produce un edema de tipo mecánico. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ujú. Entre los dos. ¿Entendido? Sí. Los edemas pueden ser bilateral simétrico, es decir, en las dos piernas. Puede ser regional en algún lado, por ejemplo el edema cuando te sacan la muela. ¿Ok? Puede ser unilateral, puede ser en una pierna. Puede ser asimétrico, puede ser de que me den en los dos brazos, pero en uno más que en el otro. Ya. Son por diferentes causas. Hay edemas generalizados. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la insuficiencia hepática y la desnutrición. ¿Podemos hacer algo con ese tipo de edema? No. ¿Qué vas a lograr en la desnutrición? Nada. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Tratamiento para mejorar la proteína. En las extremidades inferiores se puede deber por un síndrome de mala absorción, que puede ser por cualquier causa, que puede ser por una preeclampsia en el embarazo, puede ser idiopático, que no se sabe por qué, o puede ser debido a fármacos. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Ya? Podemos ayudarla a las embarazadas siempre y cuando no exista preeclampsia. Si hay preeclampsia, ni las toque. Por eso es que es importante el control gestacional. De ahí la importancia de que vayan a sus controles cuando están embarazadas. Nada de que mi abuelita, mi mamá dio a luz sola en su casa. Eso habrá sido pues un milagro. De esos nacimientos, ¿cuántos sobrevivirían? ¿Cuántos morían? ¿Cuántas madres sobrevivían? ¿Cuántas madres morían? Si se atreven, yo a estas alturas, o sea, si tuviera 30 años menos, en esta época no tendría hijos. Pero si alguien se atreve a tener hijos, controles. Hay que ser responsables. Muy bien. Tenemos también los mixedemas, que se refiere al edema que se genera por varices y por sistema linfático. Tenemos los linfedemas y tenemos lipedemas. ¿Podemos intervenir ahí? Sí. Sí. Este es nuestro campo de acción. Insuficiencia venosa, sí. Obstrucción venosa, sí. Linfedema secundario o filariasis, sí. Lesión de tejido blando, infección, siempre y cuando ya esté en remisión la infección.
Quemaduras, sí. Inmovilización de una parte del cuerpo, le ponen el yeso, le sacan el yeso y está con edema. ¿Puedo trabajarle? Sí. Sí. ¿Una fractura? ¿Puedo trabajarle? Sí. ¿Ya? Donde no puedo de ninguna manera trabajar es en el primer cuadro. De ninguna manera. Así, de ninguna manera. La vez pasada me llegó una paciente que le habían hecho un trasplante renal. Y me dijo que le habían recomendado que vaya conmigo porque ella había estado con una señorita que le estaba haciendo drenaje linfático en su casa. Y le dije, denúnciela a la señorita. De verdad, yo no tengo por qué cubrir a malos profesionales. Eso no es ético, cubrir a malos profesionales. Mi ética va con el paciente, no con un colega mal formado. Y le dije, denúnciela. Usted no puede hacer drenaje linfático. De ninguna manera. Ahí lo que se tiene que hacer es una contención, nada más. ¿Ya? Entonces, Perdón, disculpe, contención dijo con la... puede ser con la venda, puede ser con un cirqué, puede ser con unas medias, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. El edema tiene causas por aumento de presión en los vasos, por trombosis, por pleuritis, por la descenso de la cantidad de proteínas, por ejemplo una cirrosis, por alteración en la permeabilidad de las paredes de los vasos, por ejemplo en las quemaduras, y por obstrucción de los vasos linfáticos. Donde más trabajamos es en obstrucción de los vasos linfáticos. Y hemos hablado de los edemas dinámicos, que pueden ser de origen renal, puede ser cardíaca, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y este es el cuadro siempre que les coloco, es como si fuera una inundación. Todo está bien, sino que empieza a llover en demasía, lo que ha pasado ahora. Se colapsa todo, se llena de agua todo. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Rezar para que deje de llover. En el caso de los pacientes se tiene que buscar, o sea, tratar la causa que está generando ese edema. Nosotros no podemos. Vuelvo a repetir. No hacemos diagnóstico, no trabajamos con pacientes si no tienen un diagnóstico. Eso sí es ética. Si viene alguien con edema y no sabe cuál es la causa, tienen que tener una causa primero, un diagnóstico que defina qué es lo que está pasando para que ustedes puedan proceder. ¿Ya? Y la insuficiencia mecánica. Todo está bien, solo que las cañerías se rompieron. Entonces, como el sistema linfático se rompió, ya no reabsorbe. La capacidad de transporte aquí está disminuida. No absorbe la carga linfática. Y aquí se dan cuadros crónicos, como por ejemplo los linfedemas, que pueden ser primarios, secundarios y también una nueva o ya se considera como problema vascular, los lipedemas. ¿Qué son los lipedemas? ¿Alguien ha visto aquellas mujeres que son bien figuritas aquí, de aquí, y que tienen unas piernazas así? Sí. Ya, eso es lipedema. La acumulación de grasa en los miembros inferiores. Por si acaso es hereditario. También es hereditario. Bien, el linfedema, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el linfedema? Se quedó el líquido en el intersticio, en la periferia, y es un líquido rico en proteínas. Hay una alteración de la capacidad de transporte y entonces se genera un edema. Si yo les pregunto qué cosa es un linfedema, es un edema rico en proteínas. ¿Ya? Y puede ocurrir en una extremidad o región del cuerpo.
Este edema linfático se da por alteración de la circulación, porque el sistema linfático está alterado. Puede ser uni o bilateral. ¿Qué significa uni o bilateral? Que puede ser en una pierna, las dos, un brazo, dos brazos. La vez pasada me llegó una señora con los dos brazos, increíble. Primario, ni siquiera era secundario, era primario. Fue una cosa muy extraña. La característica es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque si el sistema linfático está dañado, sigue saliendo y se sigue acumulando. Poca dependencia posicional. Yo puedo estar con mi brazo todo el día ahí y no pasa nada. No baja el edema. De repente en estadios iniciales, en el estadio inicial 1 o 0, ahí puedo ayudarlo, pero en estadios más avanzados no pasa nada. Es más, tenía pacientes que habían colgado un aro y dormían así. Es una tortura china. No va a pasar nada, no va a bajar su brazo. Son poco depresibles. ¿Por qué? ¿Qué queda afuera? Proteína. La proteína se endurece, se solidifica y empieza a formar fibrosis. Gran cantidad de células fibroblásticas llegan ahí. ¿Qué forman los fibroblastos? Tejido Colágeno. conectivo. Y se hace la fibrosis. ¿Ok? Pueden ser dolorosos, por supuesto. Es como si tú tuvieras 1 kilo, 2 kilos más, dependiendo del volumen. Es como si estuvieras arrastrando. Te dificulta la movilidad, te dificulta los movimientos, porque tienes un brazo más grande. Puede ser primario o puede ser secundario el infedema. Primario es cuando nacen así, no hay una causa. Puede ser que nacieron con agenesia o hipoplasia de los vasos. Agenesia, ¿qué significa? Que no tienen ganglios linfáticos. ¿Ya? Hay gente que nace sin ganglios linfáticos. O hipoplasia de los vasos, que tienen pocos vasos. Esos conductos que les dice, les grafica la licenciada Cecilia, les dice que ahí tienen que, por esas vías tienen que ir, va la linfa, y por esas vías tienen que hacer el drenaje linfático, son múltiples. Y hay pacientes que nacen con pocas vías. Y entonces se empieza a congestionar. ¿Ya? Este primario puede ser congénito. ¿Qué es congénito? Nace con eso. Precoz. Cuando se aparece, me parece, antes de los 25 años. 35. Tardío, cuando aparece después de los 35 años. Puede aparecer. La mayor cantidad de linfedemas primarios son precoces. El mayor porcentaje de población con linfedema primario, nuevamente, somos las mujeres. A nosotros nos pasa de todo, somos bautizados. Maldita Eva que se comió la manzana. De todo nos pasa a nosotros. Estamos expuestas a todo. ¿A qué edad? En los cambios hormonales, el precoz. 14 años, 13 años empieza a aparecer. ¿Ya? El tardío es después de los 35 años. Y secundario es cuando por alguna razón se rompieron los conductos linfáticos. Por ejemplo, una cirugía oncológica. En una cirugía oncológica por protocolo le sacan los ganglios linfáticos, ya sean axilares, ya sean inguinales, ya sean de la cadena cervical. ¿Cómo se llama esto? No. Primera cadena. Le sacan de ahí. Entonces le da un IFM cara. Si me sacan de acá, me da un IFM brazo. Si me sacan de acá, me da un IFM miembro ínfimo. Hasta el linfedema genital. Muy bien. Y aquí está, primario, secundario. Y las características.
clínicas. El congénito o Milroy aparece antes del año de vida, el precoz o MAGE de 1 a 35 años, mayor en mujeres como les dije hace un momento, y el tardío mayor a 35 años. El linfedema secundario puede ser por una cirugía, puede ser por un tumor que está comprimiendo las zonas ganglionares, y dentro de estos tenemos los tumores de próstata, de cuello uterino, los melanomas. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo hace poco que indicaban que no entendían por qué la causa de melanoma en nuestro país, Perú tiene una gran cantidad de incidencia de melanoma, se daba en los pies. ¿En los Y no pies? entendían, o sea, no había una causa aparente para que el melanoma apareciera en los pies en la mayoría de los casos, ¿no? Puede ser también por un traumatismo severo, una fractura, como por ejemplo en el caso, les conté a ustedes, o a cirugía, de esta chica que iba por la vía de la Costa Verde, iba con su moto, y ¿Del talón? del talón, Sí. Exacto. Que siempre tuvo. Ella, por ejemplo, me hacía, la conocí porque hacía edemas de pie. ¿Ya? Porque las vías linfáticas ahí estaban, ya no existían. Y por, como les dije ya, la escisión quirúrgica de los ganglios linfáticos. Otra de las causas para que genere un linfedema secundario es la filariasis. La filariasis es una enfermedad, es una infección por un parásito, por un nematodo, así se llama, nematodo. Va a desencadenar un linfedema crónico. ¿Dónde se aloja este gusano? En las vías linfáticas. Eso. Se tiene que tratar con antibiótico, porque toda la vía linfática está llena de estos gusanos. ¿Quién lo transmite? Un mosquito. ¿Un mosquito? ¿Sí? Lleva el gusano de un lado a otro. ¿Dónde lo encontramos? Países tropicales. Brasil, República Dominicana, Guyana, Haití, y también tenemos en la selva peruana. Yo he tratado pacientes con filariasis. El linfedema se puede clasificar según la Sociedad de Linfología, la Sociedad Internacional de Linfología, en 4 grados. Estadio 0, que es una condición latente o subclínica. ¿Qué significa latente? Todavía no tiene la enfermedad, pero ya le sacaron los ganglios. ¿Y qué significa? Que ya la circulación linfática en esa zona está retardada. ¿Ya? Es una condición subclínica. Estadio 1, hay un acúmulo inicial de líquido, mejora con la elevación, pero baja el brazo y vuelve a la normalidad, o baja la pierna y vuelve a edematizarse. Y hay fobia positiva. Fobia es un signo en el cual yo presiono por 20 segundos y queda una depresión, una marca. Ese es un signo para evaluar los edemas. La fobia es positiva. En el estadio 2, por más que tú eleves el brazo, no pasa nada, no hay alteraciones de volumen por la elevación, ya se empieza a sentir un tejido duro, porque se está acumulando, ¿qué? Proteínas. Y se está formando fibrosis. La fobia todavía es positiva, presiono y todavía se hunde, y empieza a aparecer un signo que se llama signo de Steinmer. El signo de Steinmer es un signo que solamente lo vamos a ver en el linfedema. ¿Qué hace este signo? Yo pellizco, miren, la piel de mi dedo medio y se levanta. ¿No es cierto? Eso es lo normal. En un Steinmer positivo, esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque ya hay fibrosis entre los dedos. Entonces ya me está indicando de que es un estadio más avanzado. Y tenemos el estadio 3, donde se genera elefantiasis. La pierna muy grande,
El tejido ha cambiado totalmente, es un tejido paquidérmico, por eso se llama elefantiasis, porque el tejido se asemeja a la vista al tejido del elefante. ¿Ya? Hay fobia negativa, ¿por qué? Porque ya es un tejido duro. Por más que tú lo presiones, no pasa nada. Hay signo de Stemmer, ¿sí? Y empiezan a aparecer alteraciones cutáneas. La piel se empieza a formar pliegue, empieza a aparecer papilomatosis, o sea, un montón de granos, de nódulos, de verrugas. ¿Por qué? Porque no solamente hay proteínas, sino también gran contenido de desechos. No solamente es la proteína la que se acumula, sino también desechos en ese tejido. ¿Ya? Y esto es más o menos, y de acuerdo al volumen, vamos a tener que leve es menos del 20%, es decir, de la diferencia de volumen entre otros, menor de 20% es leve. Moderado es cuando es entre 20 y 40% y severo más del 40%. Y aquí ustedes pueden ver los cambios en la piel. Esto se llama papilomatosis. Miren los cambios que se generan en la piel por la acumulación de no solamente proteicas, sino también de desechos. Y volumen totalmente aumentado en comparación a esto. Esto es en lo que respecta a los edemas de tipo crónico. Terminamos con